Hermanos, al Señor, gracias por permitirnos, pues una vez más vernos y poder saludarles a través de este medio. Y al Señor, gracias por la bendición que nos da de continuar aprendiendo de la palabra de Dios, de tomarnos de la esperanza, de la promesa de Dios constante que nos da y que sencillamente nos la da a través de su palabra, pero la afirma a través de su palabra. Y esto nos permite, hermanos, tener consuelo en nuestros corazones en estos días a los que seguimos atravesando. Y hermanos, con la misma exhortación de orar unos por otros, ¿verdad? Continúe orando por nuestros hermanos que se encuentran todavía con estos problemas de COVID. Nuestro hermano Onésimo, pastor allá en Oaxaca, en el Ejido Oaxaca, nuestro hermano Isaac de la misma manera. Ore también, hermanos, por Manelik Ramírez y nuestro hermano Cristian también, hermanos, que oren por ellos, nuestro hermano Cristian, que el Señor sea fortaleciéndole sus vidas. Pero también, hermanos, quiero darle otra lista más de hermanos para los que esté orando. Está nuestra hermana Reina Ramos, también, hermanos, que estén orando por ella, por la situación de su esposo, por nuestra hermana Lili González, que ella hace unos días atrás tuvo un problema en su mano y todavía sigue con ese problema. Nuestro hermano Ángel Serrano, hermanos, también oren por él. Tuvo unos problemas graves durante unos días, desde hace unos días atrás también, y está delicado de salud, y pedimos al Señor porque le fortalezca. Hermanos, oren por la vida de la iglesia, oren y estamos orando precisamente por los enfermos, por la iglesia misma, por el estado y condición de la iglesia, por estos tiempos, hermanos, otra vez de distanciamiento que hay todavía, que se sigue extendiendo, y esperamos en Dios que Él sea dándonos, hermanos, paz, consuelo y ánimo, por sobre todo, hermanos, ánimo a cada uno de nosotros, de tal manera que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios, hermanos. Y continuamos en la primera carta de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 1, ahí estamos, así que abra su Biblia ahí en el capítulo 1 de esta hermosa carta, en el que ya vimos los primeros pasajes bíblicos, los primeros versículos del capítulo 1, que fueron de gran bendición a nuestra vida. Y sin duda que los que vienen, hermanos, también serán de bendición, porque van a unirse precisamente al testimonio mismo de la vida de esta iglesia, de la vida de los miembros de esta iglesia. Usted puede tener ahí en su título, en su Biblia, ¿verdad?, el ejemplo de los tesalonicenses, y esto es una gran verdad, pero sin duda que este título viene precisamente del efecto que tuvo la palabra de Dios en la vida de los tesalonicenses. Y sin duda que también, hermanos, debe de la palabra de Dios hacer efecto en la vida nuestra para ejemplo, ¿verdad?, de los demás. Y esto lo estaremos viendo, hermanos, más adelante. Así que pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias por la verdad que, Señor, tú nos das a través de tu palabra. Gracias por esta verdad, Señor, que ha sido efectiva en nuestras vidas también, al ser transformados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por el testimonio de esta iglesia en Tesalónica, que, Señor, dio evidencias, testimonio mismo en sus vidas de su transformación, de haber sido transferidos de una vida de idolatría a la adoración al Dios vivo y verdadero. Y Señor, sin duda que cada uno de nosotros hemos sido transferidos de las tinieblas a tu luz, del reino de Satanás al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Guíanos en tu palabra, ilumínanos, abre los ojos del entendimiento, alúmbralos, Señor, para que cada uno de nosotros también, Señor, el efecto de tu palabra traiga transformación
a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora estaremos viendo, hermanos, los versículos del 6 al 10. Los versículos del 6 al 10 de la primera carta a Tesalonicenses del capítulo 1. Y dice, así déjenme leer estos versículos. Y dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo dice en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios, gracias. Tenemos estos versículos que precisamente nos dan esa nota importante del ejemplo mismo de la iglesia en Tesalónica, de lo cual dijimos que el título de la semana pasada hablaba de la gratitud del apóstol Pablo que tenía por la fe de los tesalonicenses. Y podemos decir entonces que el tema siguiente puede ser algo similar, gratitud por el testimonio de la iglesia o los creyentes en Tesalónica. Pablo estaba agradecido porque la fe de ellos era evidente a la vida de otros. Pablo entonces daba gracias a Dios por la iglesia tesalónica y la recordaba constantemente con mucho cariño y amor, dice ahí. Es lo que vimos en los primeros versículos. Pablo estaba seguro que Dios los había elegido, fue lo que vimos en el 1:4. De tal manera que entonces Pablo menciona en el verso 8, entonces, que vuestra fe en Dios se ha extendido. No quedó en lo local, sino dice vuestra fe en Dios se ha extendido. Pero una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué influyó para que la fe de ellos se extendiera? Aquí influyó indudablemente que su nueva vida en Cristo influyó. Pero también vemos ahí en el verso 6 una gran verdad que no podemos eludir ninguno de nosotros. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sin duda que la vida de Pablo, la vida de Silas, la vida de Timoteo habían influido en la vida de ellos. Pero dice también Pablo ahí, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo también. Sin duda, Pablo, Silas y Timoteo, como enviados para proclamar el mensaje salvador y por causa misma del mensaje sufrieron persecución. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo en el ejercicio de su oficio como apóstol enviado por el Padre, ¿verdad? Sufrió la cruz. Él sufrió la cruz también. Indudablemente que dice, nosotros, dice, vosotros, ¿verdad?, viniste a ser imitadores de nosotros. Y esta es una gran verdad que debe de enseñarnos a nosotros, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, y más a los líderes, ¿verdad?, que estamos al frente enseñando, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando precisamente sobre este punto. Hay una frase del hermano J.I. Packer que dice, la vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Déjame repetir otra vez esta hermosa frase de J.I. Packer. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Indudablemente entonces que la iglesia, los creyentes en Tesalónica imitaron. Y la palabra imitar
significa reproducirse de manera exacta. Reproducirse de manera exacta. De tal manera que para el creyente genuino, convertido, transformado, ¿verdad?, se vuelven precisamente discípulos sinceros de aquellos de quienes reciben el mensaje de Dios. Y esto eran precisamente los hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Se convirtieron en discípulos fieles de la palabra de Dios, de tal manera que imitaron de aquellos que les enseñaron. Como decía, ya se reprodujeron de manera exacta. ¿Sí? Lo que dice entonces J.I. Packer es una gran verdad, que la vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios, y la iglesia en Tesalónica así lo estaba dejando notar perfectamente. De tal manera que entonces tenemos esta gran verdad de imitar la vida de otros, ¿verdad? De imitar la vida. Y la palabra de Dios precisamente nos permite pensar en este detalle importante, que aunque es una gran responsabilidad la vida de otros, nuestra vida, el testimonio, ¿verdad?, de cómo vivimos nuestra vida cristiana, y más en términos de responsabilidades, ¿verdad? Sin duda que podemos notar esta expresión en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el contexto de Efesios 4:32, si usted va ahí a Efesios 4:32, dice algo interesante. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En este contexto usted puede leer entonces en el 5:1 de la misma carta de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Indudablemente que el exhorto del apóstol Pablo es que usted y yo imitemos a Dios en perdonar a los demás, en ser buenos para con los demás, ser misericordiosos para con los demás, perdonando a los demás, porque también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esto es imitar a Dios. Nosotros como hijos amados, dice el apóstol Pablo, sed pues, y vea porque Pablo está haciendo un exhorto firme aquí, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. También hay otro pasaje importante, ¿verdad?, en el que Pablo ahí en la primera carta, vayamos a ir rapidito, la primera carta la carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, dice así, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Notemos, es algo importante el apóstol Pablo diciendo, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad? Vivir exactamente como estoy viviendo yo porque miro a Cristo, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo. Eso es algo interesante, ¿verdad? Haciendo una nota del capítulo 4, del capítulo 4, versículo 16 de 1 Corintios también, John MacArthur dice entonces que es una exhortación audaz, pero justificada. Dice, los líderes espirituales deben dar un ejemplo a seguir de la semejanza de Cristo. Déjenme leerlo otra vez. Dice MacArthur con respecto a 1 Corintios 4:16, Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Dice Pablo que dice el hermano MacArthur que es una exhortación audaz, pero justificada. Los líderes espirituales deben dar un ejemplo a seguir de la semejanza a Cristo. Pero el escritor también de Hebreos en el capítulo 13, si vamos ahí ya, es el último versículo que daré con referente a esta expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en el versículo 13, verso 7, dice de esta manera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nota ahí,
el escritor de Hebreos, ¿verdad?, exhorta, estimula a sus lectores a que imiten a sus líderes, ¿verdad?, actuales. Sin duda porque los abultó en el capítulo 7 de hombres de ejemplo de la fe, en el capítulo 11 hombres de fe, pero también el versículo 12 de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero tenían que ver también a los que tenían ellos actualmente, a sus pastores, a sus líderes, tienen que verlos, tienen que recordarles al menos en 3 detalles importantes lo que este solo versículo está marcando. Precisamente a los que ellos tenían que imitar es un mensaje digno de recordar de sus líderes, un estilo de vida digno de considerar, una fe digna de imitar, en lo que está encerrando este versículo 7 de Hebreos 13. Pero el exhorto entonces del escritor es que imitaran la fe de ellos, ¿verdad?, que la imitaran. Indudablemente entonces que Pablo en la iglesia a Tesalónica, él les dice: vosotros precisamente vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Por qué? Entonces, bueno, aquí hay un detalle interesante, dice, recibiendo la palabra. ¿En qué momento? El mensaje de Dios llegó a la vida de los tesalonicenses en un momento agradable, en un momento de paz, en un momento de tranquilidad. No, dice Pablo ahí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación, en medio de luchas, en medio de desacuerdos, en medio en que los hombres, los habitantes en Tesalónica no estaban de acuerdo, pero la palabra llegó a ellos y llegó, ¿verdad?, de tal manera que transformó sus vidas, dice, porque dice todavía el versículo ahí, con gozo del Espíritu Santo. Ahí tenemos que detenernos un poquito más, con gozo del Espíritu Santo, porque se une precisamente el gozo a las 3 virtudes anteriores que ya la iglesia, ¿verdad?, se hacían notar en sus vidas, ¿verdad?, fe, amor y esperanza. El gozo se une precisamente a estas 3 hermosas virtudes, ¿verdad?, para complementar precisamente la autenticidad de la conversión de los tesalonicenses, el gozo en medio de gran tribulación. Y esto seguirá precisamente en todas las edades, ¿verdad?, la tribulación, pero también el gozo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, el gozo dado por el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad?, en la vida del creyente, un gozo inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Qué hermosa virtud se une precisamente en un momento difícil, en momentos, dice, de tribulación, en momentos de tribulación. Podemos pensar precisamente en cuanto a nuestra vida, ¿hay gozo en nosotros? Aunque hice una pregunta aquí, ¿tiene gozo en estos días de distanciamiento? ¿Verdad? ¿Hay gozo en nuestra vida? Probablemente que esto nos puede permitir a usted y a mí, ¿verdad?, pensar en nuestro estado anímico, ¿verdad?, y que el resultado en nosotros esté reflejando gozo por el Espíritu Santo, aún en medio de estas situaciones a las que estamos viviendo. Por ejemplo, vemos a otros actores bíblicos que precisamente en momentos difíciles ellos tuvieron gozo. Por ejemplo, Pedro y Juan, allá en Hechos 5, sigamos rapidito allí al libro de Hechos, en el capítulo 5, Lucas menciona algo importante acerca de Pedro y Juan. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, dice, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que salieron precisamente gozosos, aun cuando fueron tenidos en estas circunstancias. Pablo escribe a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Él está en la cárcel cuando escribe esta carta, pero noten porque él aún en estas condiciones de estar enclaustrado, encerrado, encarcelado, él dice a la iglesia en Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Quién precisamente puede dar unas palabras de tanto aliento estando en unas condiciones así a una iglesia que está precisamente en libertad? Y solamente entonces viene por el Espíritu Santo. Pablo, es una hermosa carta que también se le ha conocido como la carta del gozo, de tal manera que Pablo exhorta a la iglesia a que se regocijen en el Señor. Entonces podemos notar también entonces que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5, 22, 23 encontramos lo que dice precisamente acerca del fruto del Espíritu. Es amor, es gozo. De tal manera, por eso preguntamos, ¿tiene gozo? Por eso era la pregunta, porque si usted y yo somos creyentes, entonces tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces nos da gozo en medio de las dificultades. Permitamos entonces vivir aún en este distanciamiento con gozo en el Espíritu Santo, con gozo en el Espíritu Santo. Probablemente que aún cuando estas cosas, ¿verdad?, las vemos un tanto difíciles, y note porque Pablo marca o dice que los tesalonicenses vivieron momentos de persecución, ¿verdad? Y aunque usted y yo no estamos en persecución, ¿verdad?, la iglesia ahorita no se está reuniendo, no hay comunión unos con otros, no hay, como decíamos otras veces, ¿verdad?, las expresiones de afecto santo entre nosotros. Y sin duda que esto, hermanos, crea, ¿verdad?, un momento, ¿verdad?, de que nos desanimamos. Pero necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que traiga gozo en nuestra vida, esperanza en nosotros, y que pronto podamos dejar esta situación. De manera que podemos notar en este solo versículo esos detalles interesantes. La iglesia en Tesalónica se convirtió precisamente, imitaron la vida de ellos, de Pablo, de Silas, de Timoteo y del Señor Jesucristo, de tal manera que todas estas situaciones, ¿verdad?, que vivieron, las recibieron con gozo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo impartiéndoles, ministrándoles gozo en un momento tan difícil. Pero bien, hermanos, también continúan los siguientes versículos que son muy interesantes, ¿verdad?, porque habla precisamente de ellos, y dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, dice, y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Todo, ¿verdad?, lo han llenado del Evangelio de Cristo, podemos decir. Está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Pablo, sin duda, se gozó de que los tesalonicenses, ¿verdad?, fueran creyentes modelos que dejaban una huella ejemplar en la vida de los demás, en la vida de los demás. Hay una nota que también tengo aquí que habla de la inevitabilidad de la influencia. Y esta nota la tomé de un libro precisamente de Mark Dever, hablando del discipular. Y él dice precisamente de la inevitabilidad de la influencia. Todos nosotros seremos inevitablemente influenciados por otros, y a la vez también influenciaremos a otros, ¿verdad?
Las personas a tu alrededor te influenciarán para bien o para mal. ¿Verdad? Y para bien y para mal, tú a la vez afectarás, dice, a otras personas a tu alrededor. Entonces viene una pregunta y dice, ¿cómo usarás tu influencia? ¿Cómo usarás esa influencia? Lo que dice allá en 1 Corintios 15, 33, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen, ¿verdad?, las buenas costumbres. Y en el capítulo 5 de la misma carta de 1 Corintios 5, 6, da un poco de leuda toda la masa. Está diciendo ahí el apóstol Pablo. De tal manera, hermanos, que es inevitable la influencia. De tal manera que la iglesia de Tesalónica influenciaron con la palabra de Dios a todas estas regiones. Macedonia y Acaya eran dos provincias romanas, ¿verdad?, en las que se dividía Grecia, de tal manera que Macedonia se encontraba al norte y Acaya se encontraba al sur, ¿verdad? Y dice ahí entonces que ha sido divulgada, da la idea de reflejar, vivían el evangelio de Cristo. Donde quiera que iba, el evangelio era dado por la palabra de Dios, ¿verdad? Era escuchado, ¿verdad?, el evangelio, de tal manera que se extendía en todos estos lugares. Y notemos porque dice Pablo aquí entonces que, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Sin duda vemos, hermanos, que una genuina conversión resulta en un testimonio, ¿verdad?, efectivo, eficaz, y que además esto es impulsado a dar a conocer el evangelio de Cristo, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y note, porque en el verso 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y esto de qué habla? De arrepentimiento, ¿verdad?, al dejar a los ídolos y ahora para servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Adoraban a los ídolos, ¿verdad?, ahora adoran al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? De tal manera que entonces podemos notar, ¿verdad?, esa transformación de lo que se hablaba acerca de ellos, todo lo que se decía acerca de ellos, de la vida de ellos, ¿verdad?, del testimonio que reflejaban afuera, de tal manera que se cumple en la iglesia de Tesalónica, en estos versículos, lo que allá en Hechos 1:8 está diciendo, me seréis testigos precisamente hasta el fin del mundo. La iglesia precisamente afecta su vida local, su área, para que posteriormente va extendiéndose precisamente el evangelio del Señor a todos los lugares, más allá de Tesalónica. Dice ahí entonces otra vez repitiendo lo que dice Macedonia y Acaya, ¿verdad?, fueron también quienes extendieron la palabra de Dios. Y esto debe ser precisamente el resultado de toda iglesia que crece sanamente en la fe y va desarrollando su vida cristiana, ¿verdad? Y déjenme solamente recordar lo que el pastor Viviano decía en una de sus predicaciones, hablando de la iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Como, hermanos, decía, esta iglesia precisamente se mantuvo en su lugar, ¿verdad?, no crecía, no había persecución en ella, pero tampoco había desarrollo espiritual. Y la pregunta que se nos hacía era, bueno, ¿cuántos años tiene la iglesia Pajiel? Y ver cuánto hemos desarrollado, ¿verdad?, hacia dónde nos hemos extendido, ¿verdad?, todos estos detalles que nos permiten pensar de una manera personal, para que entonces podamos nosotros actuar, y actuar no en base a hacer algo, sino sencillamente ir a aquel quien puede limpiarnos y usarnos para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Pero vea, porque
precisamente una vida transformada, una vida cambiada, una vida en Cristo, ¿verdad? Dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Indudablemente que esperar a quién esperaban, a nuestro Señor Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo. Indudablemente que ellos esperaban el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda que la enseñanza del apóstol Pablo con referente a este tema, que es muy recurrente en toda la carta, tanto en la primera como en la segunda carta, ¿verdad?, es enseñada acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que Pablo esperaba a Jesús en cualquier momento, ¿verdad?, en cualquier momento, y los tesalonicenses lo entendían esto. Pero note, porque también, si para esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían en el capítulo, en el versículo 1 dice, en el verso 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esta verdad muy bien clara de esperar en nuestro Señor Jesucristo. De una esperanza viva, que la reflejaban en ellos, ¿verdad?, que reflejaban en ellos que Jesús venía. Pero vea la gran verdad con la que Pablo quiere que la primera verdad de la venida de Cristo se fundamente, precisamente dice, al cual resucitó de los muertos. Pablo esto lo hace, ¿verdad?, con notorio, con una gran verdad de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una gran verdad predicada. Jesús resucitó. Y Pablo, fundamenta la verdad de la venida de nuestro Señor Jesucristo con la resurrección del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante notar, porque Pablo dice ahí a Jesús, a Jesús. Y tal vez esto diga, bueno, ¿qué tiene que ver con la expresión Jesús? Bueno, yo creo que también Pablo es muy claro, o quiere dejar algo ahí interesante, porque recuerde que hay judíos, son judíos también los que están dentro de la membresía de esta iglesia en Tesalónica, a Jesús. Porque usted recuerda en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los judíos preguntaban, ¿y quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es hijo de José y de María? Jesús, ¿verdad?, como dudando de lo que Jesús predicó en esos momentos. Y Pablo dice a Jesús, entonces, quien nos libra de la ira venidera. Probablemente que esto también Pablo está hablando con respecto a la ira de Dios. Puede ser precisamente la ira que vendría, ¿verdad?, una ira que nos librará, o que nos libra por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. También puede referirse el apóstol Pablo a una ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra. Pero por sobre todo, hermanos, tiene que ver con la obra de Cristo con respecto a la salvación del creyente, que gracias a la salvación hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. Cristo nos libró del infierno mismo. Y al Señor gracias, porque sin duda esta gran verdad era vivida por la iglesia en Tesalónica, y esta debe ser vivida por nosotros también, que Jesús nos ha librado de la ira venidera, de la ira venidera. Dios gracias. Pablo, quiero concluir con estas palabras, que Pablo se goza en la iglesia de Tesalónica, no solo porque evidenciaron su nueva vida en Cristo en términos locales, ¿verdad?, sino que también fueron más allá, lo que hemos leído allá o sabemos de Hechos 1:8, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra. Para la iglesia de hoy, aplicándola a la iglesia de hoy, para nosotros, ¿verdad?,
las dificultades estarán y continuarán entre nosotros. Eso no debe de impedir nuestro desarrollo espiritual, que a través de nosotros sea divulgada la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, bajo la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros los creyentes. Vamos a orar, damos gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que una vez más nos permites gozar, disfrutar, Señor, de cómo Dios, a través de tu pueblo, a través de tu iglesia, tú extiendes tu palabra. Tú, Señor, usas a tu pueblo para que sea luz en medio de la oscuridad, para que sea sal, Señor, en la tierra. Padre, gracias te damos. Gracias por el testimonio de esta iglesia, y deseamos ser también, Señor, imitadores de la iglesia en Tesalónica. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.